Ella es religiosa de la Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, licenciada en Teología Bíblica. Su tesis fue sobre la encarnación del Verbo de Dios en el prólogo de San Juan, Juan 1:14, en la Universidad Pontificia de México. Ha escrito varios artículos, entre ellos Palabra de Dios y Jean Chessard de Mattel para la revista Col. Actualmente es la superiora de su comunidad y directora del Centro de Espiritualidad Jean Chessard de Mattel, diplomado en espiritualidad mateliana. La recibimos con un grande aplauso. Muchas gracias. Pues en el nombre del Señor y esperando que después del paseo de ayer ya estemos muy tranquilos, muy descansados, descansadas. Y aunque sea el final de esta asamblea, pues yo quiero empezar por el principio. Quiero empezar precisamente por esta palabra, Bereshit. Como empieza la Biblia, esta palabra, esta palabra al principio, que para los griegos en Argen, para nosotros Génesis, para los hebreos Bereshit, nos relata, nos presenta el libro precisamente del Génesis. En este libro se proyectan los orígenes de la creación de nuestra casa común, el origen del mal, los orígenes de las culturas, de la dispersión de los pueblos, de la pluralidad de lenguas. En una segunda etapa se va a relatar el nacimiento del plan de salvación por la elección precisamente de la familia de Abraham y Sarai. En la brevísima introducción del libro del Génesis, el hagiógrafo empieza con Dios como creador, en relación con la existencia del ser humano y del universo. Así leemos en el primer versículo del Génesis. Bereshit bara Elohim haaret, hashamayim vehaaret. Aparece aquí Elohim, Dios, que está creando el universo con su poder. Su voz es misteriosa e imprevisible. Su actividad creadora no tiene oposición. Su omnipotencia se refleja en la total eficacia de su palabra, que consigue el efecto deseado con una absoluta correspondencia entre el objeto creado y la voluntad creadora. Es su palabra pronunciada la que establece el contacto decisivo entre la persona y Dios mismo. El verbo bara, hacer, crear, tiene un impacto teológico fuerte, pues es en este verbo el único sujeto, tanto en la teología del Génesis como después lo veremos en el profeta Isaías, es el mismo Dios. Solo Él puede crear ex nihilo, crear de la nada. Esta idea se percibe con mucha claridad en los pasajes relacionados con la creación en escala cósmica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este acto creador, de Dios encontramos que las tinieblas están sobre la faz del abismo. La tierra era caótica, era una tierra carente de la concordia que tendría después, cuando se completara el designio creador de Dios. Esto revela que la creación constituyó un reflejo de todo el proceso que Dios llevó a cabo para introducir el orden en ese caos primigenio. Tohu Vabohu
caos y tiniebla proyectan imaginativamente el no ser, significan lo informe, la masa primigenia de aguas que rodeaba todo lo que existía, las tinieblas que designan el caos en su aspecto material como un elemento primordial líquido. Así como lo narra el teólogo de Génesis 1, del 1 al 2 y el 4a, es un hecho singular. El cosmos, acometido al poder de las tinieblas y al caos, pasa ahora a estar sostenido por las manos benéficas de un Dios que lo cuida y lo protege. La tierra, que era algo caótico y vacío, necesitaba de la ruaj de Dios que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Al traducir esta expresión, ruaj, el hebreo deja muy claro que no se trata de un viento impetuoso que sople desapasionada e indiferentemente, sino que este dulce cernirse de Dios, este dulce aletear sobre la creación, expresa desde aquí, desde el primer momento, el cuidado y el afecto con el que Dios está creando, con el que Dios está ordenando nuestra casa común. La creación de Dios es buena porque es objeto de la palabra de Dios. Dijo Dios. Esta expresión que se repite 10 veces en la primera narración de la creación, ahí tenemos los textos. Bien sabía el pueblo judío, que si la creación era fruto de la palabra de Dios, esta misma creación se iba a convertir a su vez en palabra de Dios, porque esta creación puede comunicarle al ser humano, puede comunicarnos la presencia bondadosa de Dios en la creación. Nos dice el Salmo 19:1, el cielo proclama la gloria de Dios. La creación también habla y revela secretos de Dios a quien sepamos escucharla. En el mismo relato se encarga a las personas el proyecto divino. El Señor desea que toda persona contribuyamos a hacer a la sociedad lo que debe de ser, imagen y semejanza de Dios. Todo ha sido planeado en una forma perfecta para que los seres humanos tengamos la capacidad de ser los mayordomos de la creación y administrar el diseño creador de Dios. Pero entra el pecado. Después de que la serpiente tienta a Eva, quien come del fruto prohibido, Adán, y lo come después también Adán, los dos se avergüenzan, se esconden, pero Dios los encuentra y aunque no se enfada, aunque se enfada en ese momento con ellos, no los castiga. Sin embargo, les hace una pregunta. El Señor Dios llamó al hombre, ahí lo tenemos en hebreo, Vayikra Adonai Elohim el Hadam, Vayomerlo, Ayeka. Esta última palabra, Ayeka, ¿dónde estás? Es tal vez la palabra de Dios que más nos impacta en este versículo. ¿Dónde estás? ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Dónde está esa amistad que teníamos? Por supuesto que Dios sabe dónde está físicamente Adán, pero ¿qué hay de la relación entre tú y yo? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál es ahora tu relación conmigo? Esta sola palabra expresa la amistad quebrada entre la humanidad
y Dios. Hoy en día, Dios sigue cuidando su creación. No nos abandona. Todavía guarda expectativas, sueños y propósitos para con su obra de arte. Sigue, podemos decir, con las manos bien metidas en la masa, estrechamente involucrado en la realidad humana. Más aún, Dios cuida de nosotros por encima de toda la creación. Somos sus hijos, sus hijas, muy queridos, su obra predilecta, su icono en el santuario bajo el cielo, su más preciado tesoro. Por eso, Dios cuida de nosotros y de toda la creación. Como dice breve recorrido, pues vámonos rápidamente con los profetas, cuando menos con estos tres profetas, Isaías, Oseas y Miqueas, no están acomodados cronológicamente. Los profetas, ¿qué hacen? Ellos contribuyen a ser cada vez más explícita y a desarrollar la fe del pueblo de Dios en el hecho de la creación. Sobre todo los profetas del exilio, Jeremías y luego el Deuteronomio Isaías, presentan a Yahvé como creador y salvador al mismo tiempo. Ellos entienden la creación del universo material como una cualidad permanente de la acción de Dios, de la acción divina. Este mensaje de los profetas del destierro y del posexilio, a pesar de la culpa humana, a pesar de la corrupción y de la violencia que llegan a desquiciar la creación y a producir fenómenos catastróficos que suenan como una condenación para la humanidad y como un juicio divino de incompatibilidad. En este panorama, Dios promete un futuro salvífico. Vamos a profundizar un poquito en algún tema de Isaías. En la segunda parte de su libro, Isaías, que podemos decir que es el profeta, más que profeta evangelista, él se llama a sí mismo profeta heraldo de buenas noticias, de buenas nuevas, sobre todo en esta parte del libro. En esta sección, conocida como el libro de la consolación, lleva las huellas de una teología majestuosa de los designios misericordiosos de Dios, de su poder sin límites, de su paternal cuidado. Aquí aparece de modo entrañable el tema de la elección amorosa del pueblo de Dios. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. En razón de esta elección, Dios actúa siempre de manera consecuente con su bondad y con la alianza que ha establecido entre Él y su pueblo Israel. Y Él mantiene su fidelidad con el pueblo al que cuida más que una madre con su hijo. Nos dice Isaías 49:15, ¿acaso una madre puede olvidar al niño que está amamantando o no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no lo olvidaré. Isaías asegura a Israel que un fuerte vínculo le une con Dios. Para eso se sirve de varios verbos hebreos, cada uno de los cuales forma una compacta unidad a base de sujeto, acción y complemento. Yo te sostengo, yo te llamé, yo te elegí, yo te así en mi mano. Ahí los tenemos también en hebreo, ya no me entretengo. Por estos verbos plasma la relación yo-tú entre Dios e Israel. Por primera vez, Dios llama a los exiliados mi siervo. Pero si Israel recibe de Dios semejante amor, es para que Él mismo se comprometa
y se comporte como el mediador de ese mismo amor para con los demás, fortalecido por las palabras características de las diferentes teofanías. No temas, yo estoy contigo. Ahí tenemos varios textos referentes a esto. La predilección de Dios por Israel, su pueblo, es la base de la confianza de los miembros del nuevo pueblo de Dios. La redención de Yahvé comunica una vida nueva que es participación de su amor, del seno de Dios, de su útero materno, en una imagen muy audaz de Isaías. Dios aparece como la parturienta. Brota una nueva creación, unos nuevos hijos. Yahvé se revela como un Dios singular, un padre con entrañas de madre, que pretende consolar a sus hijos, a sus hijas, con un tono de misericordia unido a un estilo muy majestuoso. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén. Este doble imperativo va a ser el primero de varios mandatos que volverán a resonar. Este pasaje de Isaías, este texto, un Dios con entrañas maternas. ¿Qué tanto entendería el profeta Isaías, varón, de una mujer parturienta? Ahí lo podemos dejar como una interrogante. ¿Por qué Isaías tiene tantas imágenes tan femeninas? Ahora, en cuanto al profeta Oseas, que bueno, cronológicamente es anterior a Isaías, pero en este caso preferí ponerlo después. Si recordamos los capítulos iniciales del texto de Oseas, el amor de Dios por Israel es comparado al amor loco y apasionado de un esposo por una mujer que le ha sido infiel, una mujer incapaz de corresponder a su amor. En el capítulo 11 encontramos, así como en Isaías, la analogía de Yahvé como un padre-madre. Oseas representa uno de los primeros testimonios bíblicos, quizá el primero, en este sentido, de presentar a Dios con entrañas maternas. Relata a Yahvé con un padre-madre que está rodeando de cuidados, de ternura y de cariño a su hijo pequeño, a Israel, quien le está enseñando Dios a dar sus primeros pasos. Y Oseas expresa el amor imborrable de un padre por un hijo que a veces no le corresponde, por un hijo ingrato. Pero Dios, por encima de todo, es amor. Y si hubiera que particularizar el mensaje de Oseas, habría que recurrir a dos conceptos a los que hemos hecho alusión: la alianza esponsal y el amor misericordioso. Oseas utiliza dos términos fundamentales para expresar estas relaciones: amor, ahavá, y amor benévolo y fiel, gesed. El primero de ellos, ahavá, expresa, como ya lo hemos escuchado en otras ponencias, el significado general de nuestras lenguas: amar, amor, entre amigos, entre esposos, incluso entre Dios y la criatura. Es el amor mutuo, cordial. Y en Oseas vemos el antecedente máximo antes de mostrarse la realidad tangible y conmovedora de la vida del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, del Dios hecho hombre. Ahí está la originalidad y la fuerza perenne del mensaje de Oseas, o si se quiere, el anticipo de lo que sería después la encarnación allá en las profundidades del siglo VIII antes de Cristo. Ahora bien,
El pueblo de Israel practicaba fuertemente la ley del talión. Te voy a pagar con la misma moneda. Y sin embargo, esta no es la última palabra del Señor, sino su amor. Y por su fidelidad al amor, habrá salvación. Es más, el perdón está concedido antes de que el pueblo se convierta. Dios es como un esposo, celoso pero paciente, siempre tendiendo la mano y siempre esperando que su pueblo le corresponda con fidelidad en una obediencia amorosa. Por eso dice, miren, voy a seducirla, la voy a llevar al desierto y ahí le hablaré al corazón. Nadie como Oseas ha cantado el amor de un Dios que se deja buscar, que se hace cercano y accesible, un Dios que se abaja y nos levanta con ternura para besarnos, como besa un padre a su pequeña muy querida. Nos dice Oseas 11, con afectos humanos, con lazos de amor te atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Aquí es donde se expresa el alcance de la ternura paternal de Dios. Su amor es como el amor humano, pero a la manera de Dios. Y si el lenguaje humano resulta siempre pobre e insuficiente para expresar el misterio de Dios, el mensaje de Oseas en este punto parece obvio, parece muy claro. Yahvé es un padre con entrañas de madre, cuyo amor trasciende el de cualquier ser humano. Podremos también preguntarnos, Oseas, ¿qué características podría tener este profeta o profetisa? Ahora vamos a dejar el vocablo Gesed para un poco después y vamos a hablar un poquito del profeta Miqueas, que conocemos bastante bien todo el proceso que se lleva, sobre todo en el capítulo 6, de ese pleito entre el pueblo y Yahvé, como Miqueas presenta esta escena en el tribunal donde Yahvé está acusando a su pueblo de todas las infidelidades que está cometiendo, todas las injusticias, cómo codician terrenos, cómo se apoderan de casas, las roban, cómo los funcionarios exigen recompensas, etc. El pueblo escucha a Yahvé y quiere hacer algo que le agrade a Yahvé y no sabe cómo hacerlo. Y está incluso decidido el pueblo a través del profeta Miqueas a ofrecerle a su mismo primogénito. ¿Es esto, Señor, lo que tú quieres? Y le responde Yahvé, no, no, hombre, yo no quiero eso. Yo lo único que quiero, se te ha hecho saber, oh hombre, lo que es bueno. Está en la siguiente. Lo que el Señor espera de ti, tan solo que actúes con rectitud, que ames con justicia, que ames con fidelidad, con gesed, beajapta gesed, y que camines humildemente con tu Dios. En efecto, para responder a una innumerable cantidad de esfuerzos cultico-legales que en su angustia Israel ha multiplicado, Yahvé, por boca de Miqueas, afirma algo muy claro y muy simple, que nos ayuda a comprender la magnitud del cuidado de Dios por sus criaturas y el cuidado que Él mismo espera que tengamos entre nosotros, entre las mismas criaturas. Por supuesto que este texto de Miqueas no es el único en la Biblia donde nos habla sobre la justicia social. La realidad histórica de la humanidad hasta el día de hoy es que los pobres, los pequeños, los menores,
han prevalecido en infinidad de grupos de la población del mundo. Actualmente, los complicados y grandes problemas son causados, desgraciadamente y en gran medida, por las relaciones internacionales, tantas veces injustas. Más directamente, por los sistemas económicos y políticos que gobiernan hoy los pueblos. Este texto de Miqueas es un llamado bíblico desde que Dios nos concedió ser los administradores de su creación. Nuestra casa común, según el primer teólogo del Génesis, recordemos que Dios mismo se pone del lado de todos estos pobres y necesitados. Y cómo expresa que Él quiere defender a los que están siendo oprimidos. Lo digo con claridad. God's intervention in history has only one purpose: to serve the cause of justice, save from injustice. Ahora, el término Gesed, nos vamos a detener un poquito en él. Yahvé en Miqueas, decíamos, nos invita a amar con fidelidad. De Ahavta Gesed. Ya comentábamos al referirnos al profeta Oseas que el significado, Ahavá, amor, con las diferentes acepciones que tiene. Ahora, en este sustantivo Gesed, vamos a profundizar un poquito, aunque una definición integral es muy difícil, no es nada fácil. Luis Alonso Shecker enfatiza dos significados fundamentales en este término: lealtad, que resalta el compromiso, y misericordia, que subraya el aspecto gratuito de benevolencia. Hay una autora francesa, Marie-Hélène Robert, que tiene todo un estudio, incluso una gráfica, y va señalando las veces que Gesed significa diferentes cosas en nuestras lenguas. Y nos dice solamente una frase: Le mot hébreu Gesed recouvre l'essence de fidélité, loyauté, bonté, miséricorde, grâce, patience. La misericordia, la misma creación, es fruto de este Gesed divino. Lo vemos en el Salmo 136. ¿Cuántas veces repetimos Ki leolam hasod? Porque su misericordia es eterna, porque su Gesed es eterno. Ahora, como características fundamentales de este Gesed de Dios, podemos distinguir sobre todo dos características: la universalidad. El Gesed se extiende a todas las criaturas, a todas las acciones de Yahvé. Todo es movido por el favor de Dios hacia su criatura. Y la eternidad, el Gesed de Dios es eterno. Aunque a veces el ser humano no experimenta la fidelidad en la historia, en el fondo Dios está presente con su Gesed, que no se va a limitar a un momento, a un espacio ni a un tiempo. Abarca a toda la humanidad. Aplicado al amor de Dios por las personas, Gesed es una propiedad, no tanto un sentimiento. Podemos decir que Gesed es la propiedad esencial del Dios de la alianza. Y Dios no puede negar lo que Él es, y por naturaleza Él es fiel. Este vocablo, Gesed, descubre su fundamento más hondo: el amor que permanece por encima de la traición y del pecado. El amor del pacto que Dios hizo con Israel, ese amor incondicional, único, inigualable. Dios
sigue proporcionando la salvación a Israel, y sigue proporcionando a nosotros, pase lo que pase. Las palabras proféticas de Miqueas nos llevan a maravillarnos ante Yahvé, quien se reveló a sí mismo en la humanidad de Jesús, como la misericordia y la verdad personificadas de Dios. En efecto, el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el rostro de la misericordia divina, que nos va a manifestar a través de sus actos el Gesed divino. Jesús, antes de realizar el misterio divino, el designio divino, quiso hacerse semejante a nosotros en todo, solamente en el pecado no. La buena noticia es que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para salvarlo a través de su encarnación, muerte y resurrección. Con la presencia de Jesús en este mundo, el planteamiento de la fe se ha transformado, porque ahora ya lo que impera es el Gesed divino. Me voy a saltar la que sigue porque me están diciendo que ya es tiempo. El Gesed divino tiene su expresión más fuerte en la oración de Jesús crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios ha traspasado el límite. Si la muerte del Hijo de Dios ha sido asumida por la misericordia del Padre, ¿qué circunstancia humana no tendrá ya una clave de interpretación en la misericordia de Dios? El triunfo de la misericordia no es, el triunfo de la misericordia es, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 1.000.000 de veces o 1.000.000.000? ¿No? La misericordia no tiene límite porque se mide por el absurdo del envío del Hijo, siempre y por siempre jamás. Eso es la misericordia. Y nosotros no somos nada ante ese amor sin límites, ante ese compartir incondicional, ante esa generosidad extrema y compasión infinita que solamente Dios puede darnos. Ante ese Gesed de Dios que nos permite experimentar su perdón y el gozo que viene después de este perdón. No me importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hiciste, ni qué tan grave fue. A pesar de todo, yo te amo. Gesed es amar a pesar de, y ahí podríamos completar cada una, muchas cosas. Gesed es perdonar, aunque. Gesed es mi vida y la tuya ante los ojos de Dios. Gesed es un regalo que no merecemos y sin embargo ya lo tenemos. Gesed es el pueblo judío adorando dioses ajenos y sin embargo recibiendo el maná en el desierto. Pero solamente quien ha vivido intensamente la misericordia y se ha desprendido de todo puede actuar con misericordia. Qué duro está esto. A modo de conclusión, muy rápidamente, hemos visto cómo desde el principio, desde el momento de la creación, Dios está dispuesto a cuidarnos y en todo momento nos cuida. Pero hay una cuota de responsabilidad que tenemos asignada nosotros. Él nos cuida, pero también por eso nos dice, consuélense, a través de Pablo nos dice, consuélense unos a otros y edifíquense mutuamente como ya lo están haciendo. Esto quiere decir que debemos cuidarnos y cuidar a los demás miembros del pueblo. El cuidado mutuo parte del amor, pero de un amor real, encarnado. No sé quién diría, de un amor que
no se va a tratar aquí de abrazos y no balazos. Eso no, de eso no se trata, sino de algo mucho más profundo, de la vida del Dios amor en mi propia vida, que quiere mi amor y mi cuidado para con los demás y con la creación, al modo como lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Una santa mujer, nada más para terminar, mi fundadora, Jana Chestar de Mattel, es la siguiente. Pide a sus hijas en varias ocasiones que actuemos con misericordia. Nos exhorta: valor, queridas hijas. Y puesto que somos hijas de Dios, imitemos a nuestro Padre en su misericordia. ¿Cuántas veces no hemos experimentado esa misericordia? Por tanto, sería una verdadera injusticia si no quisiéramos ser misericordiosos, misericordiosas con los demás. Y termino con una frase del Papa Francisco, quien nos anima a seguir adelante como tejedores de paz y artesanos de caridad y desarrollo, en un mundo solidario en el que cada uno se siente acogido, que no se vea obligado a renunciar a los propios sueños, un mundo para construir juntos en el respeto de la creación y en el cual cada persona pueda realizarse con plena dignidad, cuidando de los hermanos, como lo hizo el buen samaritano, exhortándolos al mismo tiempo a no dejarse desanimar por las dificultades o las desilusiones, sino a confiar en el Señor, quien es la roca y al mismo tiempo es ternura. Muchas gracias. Hermana Carmen, muchas gracias por lo que nos comparte. Mm, Mi tesis de 2017 fue sobre Ahab, de Ahab a Gesed, el amor de Yahvé que trasciende, el profeta Oseas, capítulo 11, del 1 al 11. Y entonces un comentario que hizo me ha dejado muy inquieto, porque algo que me gustó de Oseas, aparte de que pues era de los favoritos de Jesús, ¿verdad? Pues el pensar que un varón podría plasmar un amor materno de Dios. Pero ahora que dice que posiblemente una profetisa, entonces yo me quedo así como que mi tesis es de hace algunos años y ya está obsoleta. Sí, con esto que usted dice, ¿no? Quisiera que me ayudara a seguir investigando, a comentarme de dónde viene esta sugerencia. Pues esta sugerencia viene simplemente de las palabras, ¿sí? ¿De verdad un varón es capaz de sentir con entrañas maternas? Yo lo pongo en duda, pero quizás sí. Ahora, ¿por qué no pensar que está escrito por una pluma femenina? Yo ya no tengo la edad ni el tiempo para profundizar en esto, pero ustedes jóvenes, claro que sí lo tienen. Yo creo que se abren muchas posibilidades para seguir investigando, para seguir viendo. Por supuesto que no es dogma de fe, ni mucho menos, es una ocurrencia. Y ánimo para que sigas investigando. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? La hermana Mariana. Gracias, Mari Carmen, por este recorrido bellísimo, donde nos ayudas a comprender esto, ¿verdad? Más que manifestar Gesed, Dios es Gesed. Y pensaba, ¿verdad?, en cómo quizá la legitimidad de este discurso dual, Dios Padre, Madre, que no es muy tradicional o ortodoxo en general, hoy día ya más recuperado, ¿no? Pero me parece que encontramos también esta gran legitimidad en el Génesis también, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Es decir, finalmente lo que somos nosotros en expresión concreta
óntica de dualidad, hombre-mujer, Dios lo es todo. Entonces creo que es muy oportuno esta recuperación, ¿verdad?, de imágenes femeninas de Dios, porque finalmente ahí está el todo de Dios. Somos, incluso recordando lo que comentaba el padre Gabriel al principio, incluso no solo hombre-mujer, sino creación misma, ¿verdad? Y todo nos habla de este Dios. Entonces, no sé qué te merece esta opinión. Muchas gracias, Mariana. Sí, para mí siempre ha sido muy fuerte, varón y hombre y mujer los creó. No creó al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen somos varón y mujer. Ya, como tú dices, recordando la conferencia de Gabriel, el Adán y la Adamá somos un todo. Y yo creo que eso ha sido producto de pues de nuestra limitación humana, el considerar parcialmente las cosas. Pero si llegáramos a comprender todo al estilo Teilhard de Chardin, toda la creación, todo el cosmos, toda la grandeza de Dios que va a la unificación, caminando todos juntos a la unificación, al pleroma, pues yo creo que para allá vamos. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Pues un fuerte aplauso para la hermana Mari Carmen. Muchas gracias por esta ponencia. Así muy breve, desde el punto de vista fonético también del término ish isha, ish be isha, o sea, fonéticamente estamos hablando de la misma dignidad hasta desde el punto de vista lexical, ¿verdad? Sí. Como que la traducción a lo mejor más exacta podría ser varón, varona. A lo mejor en el español, a la hora de traducir, nos quedamos un poquito limitados, hombre, mujer, pero por ejemplo el inglés nos puede dar una pista, ¿verdad? Men, woman. Así como la misma dignidad hasta en el punto de vista lexical, ¿verdad? Sí, Ish, sí. Beisha. Nos falta mucho por profundizar todavía. Muchas gracias. Yo pienso sobre todo en la raíz, en la raíz de la misma palabra, ¿verdad? Que entre hombre y mujer, la misma raíz que viene, ¿verdad? Ya nomás el agregar el femenino, el masculino, ¿verdad? Muchas gracias. Una muy breve, madre. Mira, esto interpretándolo desde la vida, ¿no? Juan Pablo I dijo que Dios es padre, pero sobre todo madre, o sea, eso lo dijo un papa. Pero a mí me llamó mucho la atención en la pastoral penitenciaria. Había un muchacho, muy buena gente, que era como el sacristán del padre, Alfredo Romo, un sacerdote santo que acaba de morir recientemente. 40 años duró en la pastoral penitenciaria. Entregó su vida a ellos. Y pasó una cosa muy simpática porque el padre nos dijo, miren, hay que ayudar a este muchacho a que salga. Él, el sacristán, él ayudaba a todo, muy interesado, hay que ayudar a que salga. Hagan una vaquita. Una vaquita es que entre todos nos íbamos el padre y alrededor de 10 gentes. Dice, pero que él ponga la mitad. Entonces él se ponía a trabajar limpiando los dormitorios de los que tenían más centavitos, narcos o lo que fuera, ¿no? Y él consiguió la mitad y entre nosotros la otra mitad. Y luego la pastoral, la licenciada de la pastoral, que era es un amor de persona, pues, pero lo mismo para uno que robó un banco que para uno que robó unos centavos, mano, duró 6 meses en sacarlo. Sale el cuate. A la siguiente semana que fuimos, o sea, nosotros íbamos los sábados en la tarde, ya lo habían metido de vuelta. No duró ni una semana. Y al ir saliendo, estaba su mamá de él, la madre de este muchacho, ya afuerita, y nos dijo, ayuden a que mi hijo salga de nuevo. Y uno que iba ahí, el lenguaje en la cárcel es más pintoresco, le dijo, no, ya deje lo que se quede para que se le quite. Ya se imaginarán qué dijo, ¿verdad? Y fíjense lo que contestó su mamá. Para mí es la más preciosa interpretación de la parábola del buen padre, porque yo siempre los cuestiono, ¿cuáles son las 5 cosas, las 6 cosas que dice el papá del padre
a su hijo menor. Y entonces todos dicen, no, no son 6, son 5. Lo vio, sintió compasión, corrió, se echó a su cuello y lo colmó de besos. Ya es mucho, ¿no? Pero hay una sexta, que el papá nunca perdió la fe en él, lo estaba esperando. Estando lejos su hijo, ¿lo qué? Lo vio. Los evangelios dicen mucho más con lo que no dicen que con lo que dicen. Eric Fromm dice que amar significa comprometerse sin garantías, entregarse completamente. El que no, con la esperanza de producir amor en la persona amada. El que no tiene fe, no tiene amor. El padre nunca perdió la fe. Pero entonces, pasó algo muy bonito porque la mamá dijo, si yo lo dejo de querer, ¿quién lo va a querer? Y yo creo que ahí verdaderamente la mamá cumple eso, ¿no? Entonces, a mí se me hace precioso esto de Gesed, verlo en ese sentido, ¿no? Con los dos. Sí, sí, sí. Pero sí, yo tengo, pero en ese sentido, no solo es, no solo padre, sino padre, madre, no sé cómo decírtelo. O sea, la idea de Dios, ¿no? ¿Sí me explico? Que abarca las dos cosas. Muy bien. Así es el Pues, Gesed de nuestro Dios. muchas Gracias. gracias.